Era la madrugada del 3 de diciembre de 1984. La ciudad de Bhopal, en el corazón de India, dormía bajo el manto de la noche, con sus calles silenciosas y sus hogares modestos. Nadie podía imaginar que en cuestión de minutos, la rutina cotidiana se convertiría en un infierno vivo. Desde la planta de pesticidas de Unión Carbide, una nube invisible y mortal de isocianato de metilo comenzó a filtrarse hacia la ciudad. Nadie escuchó un aviso, nadie dio un grito de alarma. El gas, imperceptible, se deslizó por las calles, infiltrándose en casas, mercados y escuelas. El aire, que debería dar vida, se volvió un verdugo silencioso y cada respiración era un acto de condena. Más de 15.000 personas murieron y cientos de miles quedaron permanentemente discapacitadas. La tragedia de Bhopal no es solo un accidente industrial, es un símbolo de la indiferencia humana, de cómo la negligencia, la codicia y la falta de empatía pueden convertir ciudades enteras en cementerios invisibles. Nos enfrenta a la pregunta más inquietante: ¿qué precio tiene la vida humana cuando los intereses económicos pesan más que la justicia, la salud y la dignidad? Hoy, más de 3 décadas después, Bhopal sigue siendo un lugar marcado por la tragedia. El suelo, el agua y el aire continúan contaminados, los niños nacen con deformidades y enfermedades crónicas, los sobrevivientes arrastran secuelas físicas y mentales que ningún resarcimiento económico puede reparar. Es un recordatorio de que algunas catástrofes no solo matan cuerpos, sino que destruyen vidas, esperanzas y generaciones enteras. Los fantasmas de Bhopal no son etéreos, están en cada respiración contaminada, en cada memoria de una familia rota, en cada abandono por parte de quienes deberían proteger la vida. Era 1879, Francia, en la tranquila ciudad de Poitiers. En un elegante barrio residía la familia Monnier, conocida por su posición acomodada y su estricta reputación. Blanche, una joven de apenas 25 años, era la joya de la familia, hermosa, inteligente y con sueños que se atrevían a desafiar las rígidas normas sociales de su época. Blanche se enamoró de un hombre que su madre, Louise Monnier, consideraba indigno. Él no tenía riqueza, ni conexiones, para Louise era un obstáculo que debía eliminarse, aunque no con la violencia visible, sino con un castigo silencioso que marcaría la vida de su hija para siempre. Una noche, Louise tomó una decisión que parecía imposible: encerrar a su propia hija en un cuarto que nadie debía abrir jamás. El dormitorio estaba en la parte trasera de la casa, una pequeña habitación con paredes carcomidas, apenas una ventana que nunca se abrió y una puerta reforzada con cerraduras y cadenas. Nadie podía entrar, ni siquiera su hermano, ni vecinos, ni amigos. Allí, Blanche fue condenada a la oscuridad perpetua. Nadie más la vería, nadie escucharía sus gritos si los daba. La madre continuó su vida con total normalidad, mostrando al mundo una familia respetable, mientras su hija languidecía en una prisión invisible. Blanche no fue simplemente aislada. La joven fue privada de luz, comida adecuada y cualquier contacto humano. Los vecinos, algunos curiosos, escuchaban a veces lamentos débiles que escapaban por la rendija de la puerta, pero los silencios de la familia Monnier fueron más convincentes: está enferma, es delicada, no molesten, decían. Durante 25 años, Blanche vivió en aquel espacio reducido, rodeada de suciedad, excrementos, restos de comida podrida y todo tipo de inmundicia. Su cuerpo se marchitó, su belleza se desvaneció bajo la negligencia y la obsesión de su madre. Por años, nadie la vio, nadie la nombró, nadie la salvó. Fue un acto anónimo de justicia lo que cambió todo. Alguien envió un aviso a la policía. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un hecho de una gravedad excepcional. Se trata de una señorita que está encerrada en la casa de la señora Monnier, privada de comida, que ha vivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años. Es decir, sus propios desechos, se podía leer en la carta, de acuerdo con la crónica publicada en Le Petit Parisien en octubre de 1901. La familia Monnier ostentaba una excelente reputación. Louise Monnier, madre de Blanche, ya era viuda, tenía 75 años y gracias a sus labores en la ciudad, había recibido un premio del Comité de Buenas Acciones. Al lado de la casa de la madre vivía el hermano, Marcel, también considerado un miembro activo y valioso de la sociedad. El fiscal parisino decidió enviar al comisionado central, un hombre de apellido Bucheton, para que investigara el tema. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, Bucheton, junto a otros investigadores, se dirigió a la casa de los Monnier, en la calle Vicetachen 21, en Poitiers. Si bien al principio no encontraron nada extraño,
Louise presentó numerosas objeciones cuando los investigadores quisieron ingresar a una habitación ubicada en el segundo piso. Sin embargo, a fuerza de insistencias, lo lograron. En cuanto la abrieron comenzaron a percibir un hedor que era tan fétido que Buchetón debió dar un paso hacia atrás mientras el olor se le impregnaba en la nariz y la garganta. La oscuridad del cuarto era como un manto negro que impedía divisar su interior. Buchetón caminó hacia una rejilla que daba a un patio con la intención de destaparlo, ya que estaba una lona a modo de cortina impedía que entrara siquiera un pequeño rayo de luz. Tras violentos intentos, el comisionado logró abrirla finalmente. Ahí llegó a contemplar un espectáculo sacado de una pesadilla. En un rincón de la habitación, sentada sobre una cama de paja, había una mujer desnuda rodeada de excremento, insectos y restos de comida. Era Blanche. Buchetón quedó aturdido al contemplar un esqueleto humano real, como llegó a describir. Se hallaba tan desnutrida que, según las crónicas de la época, los muslos se habían reducido al tamaño de la muñeca. Pesaba solamente 24 kilos. Según declararon los testigos, cuando entraron a la habitación, se levantó un olor pestilente. Las sábanas estaban soldadas al colchón y tenía mucha suciedad. Allí había una masa sin forma. Estaba allí secuestrada, se acurrucó y se negó a mostrar su rostro. El pelo de Blanche no había sido cortado durante todo su encierro y, debido a la suciedad, se encontraba apelmazado. Las uñas tampoco habían sido cortadas y sus manos parecían garras. Los testigos detallaron que la mujer vivía en un infierno lleno de sobras de ostras, de huesos de aves de corral y de carne. Su cuerpo estaba cubierto de una costra formada por suciedad y había bichos por todos lados. El abandono era tal que tenía gusanos que medían más de 4 centímetros de largo, piojos y cucarachas caminando en el cuerpo. La humedad del cuarto era tanta que había hongos crecidos en su interior. Debido a su debilidad, le era imposible levantarse. Con ayuda de sus rescatistas, Blanche logró bajar las escaleras y fue transportada en una ambulancia a un centro de salud. La madre, Louise Monnier, fue arrestada junto con el hermano de Blanche, cómplice silencioso de aquel encierro. La sociedad se escandalizó, nadie podía comprender cómo una familia podía mantener a su propia hija en tales condiciones durante un cuarto de siglo. Blanche fue llevada a un hospital, donde los médicos intentaron rehabilitar su cuerpo y su mente. La joven nunca recuperó completamente la salud física ni la confianza en el mundo exterior. La libertad, para ella, ya no era sencilla ni segura, cada gesto humano le recordaba el trauma de la prisión. Se cree que la joven había querido escapar, porque uno de los paneles de su puerta llevaba rastros de haber sido reparado recientemente. A su vez, en las paredes de la habitación se podían leer diversas inscripciones, como «Libertad». «Libertad». También encontraron dibujado en lápiz y en tinta sobre la pared corazones traspasados con flechas y cruces, emblemas del sufrimiento. ¿Veré alguna vez la libertad? ¿Seguiré en una mazmorra? Eran algunas de las preguntas que se hacía Blanche antes de perder la cordura completamente. Imagina que caminas por un elegante barrio francés del siglo XIX. Casas impecables, jardines cuidados, ventanas abiertas al sol, y detrás de una puerta cerrada, hay una vida robada durante 25 años, donde la luz nunca entró, donde nadie escuchó. Donde la belleza se marchitó lentamente, reemplazada por la sombra de la indiferencia y la crueldad familiar. Blanche Monnier sobrevivió. Pero Blanche pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Su historia sigue flotando como un eco oscuro, un recordatorio de que el horror no siempre se encuentra en lo monstruoso o lo sobrenatural. A veces, el horror nace dentro de las paredes del hogar, donde quienes deberían protegernos deciden apagar la luz de nuestra existencia. Era 1988, Japón. Una ciudad cualquiera, calles llenas de luces que no podían ocultar el vacío que existía detrás de puertas cerradas. Junko tenía 17 años. Caminaba sola, como cualquier adolescente, pensando en la escuela, en amigos, en los sueños que aún no alcanzaba a entender. Nunca imaginó que, en un instante, su vida sería arrancada de la normalidad y sumergida en un mundo donde el miedo era constante y absoluto. Todo empezó con un encuentro aparentemente trivial. Un grupo de chicos la atrajo con palabras dulces, promesas de amistad. Lo que parecía un juego se convirtió en un laberinto de terror del que no había salida. Junko fue llevada a un lugar aislado, una casa donde las paredes guardaban secretos que ningún vecino sospechaba. Después de pasar 44 días en cautiverio, fue brutalmente asesinada. En el grupo se encontraba Hiroshi Miyano,
conocido por tener estrechas conexiones con la mafia yakuza. La casa estaba ubicada en el distrito Ayase, en Tokio. Y fue el lugar donde permaneció los siguientes 44 días en cautiverio, bajo una extrema y cotidiana tortura física y psicológica. Lo primero que hicieron los secuestradores fue obligarla a llamar a sus padres para decirles que estaba bien y que no volvería a casa. Esa llamada entorpeció la investigación y, sumada a la enorme influencia de la familia Miyano. En total, Furuta pasó 44 días secuestrada, término durante el cual fue violada por los principales autores del crimen y otras personas. También fue golpeada, cortada y sometida a distintas formas de humillación. Según se supo hacia el final de la investigación, la tortura que vivió la joven fue salvaje. Además de las consecutivas violaciones de la banda liderada por Miyano, el grupo ofrecía a otros miembros de la mafia yakuza presenciar sesiones de violencia y abuso a cambio de dinero. E incluso llegaron a prostituirla durante el periodo en que estuvo secuestrada. La joven también sufrió otro tipo de maltratos. Por ejemplo, era alimentada con insectos y obligada a tomar orina de sus secuestradores. Los testimonios indican que todo el tiempo era golpeada y debilitada emocionalmente de diferentes formas. Según la cobertura de la prensa japonesa, lo que vivió Furuta esos 44 días fue un infierno difícil de imaginar. En total, se calcula que la adolescente sufrió más de 400 violaciones perpetradas por diferentes hombres y que al menos unas 100 personas asistieron a presenciar las sesiones de tortura. Es decir, un centenar de individuos se convirtieron en cómplices del crimen que se extendió a lo largo de un mes y medio. Luego de que uno de sus secuestradores, Miyano, perdiera un juego de mahjong, descargó su furia en Furuta, acompañado por el resto de la banda, la prendieron fuego desde sus extremidades causando, finalmente, su muerte el 4 de enero de 1989. Pasaron 3 meses hasta que el cuerpo fuera hallado en las afueras de Kioto, dentro de un contenedor lleno de cemento.